Entonces, para iniciar, vamos a hacer un recuento de la clase anterior, ya que, por lo que veo, no hay duda. Ninguno me plantea otra duda, sino Belén. Bueno, entonces vamos a hacer un recuento general de la clase anterior para poder concatenar con esta. La clase anterior vimos lo que se trata el problema moral. El problema moral es aquel que se centra en el criterio de lo que debemos hacer al considerar el bien o el mal. Se halla en la continuidad de nuestros actos. El problema moral lo vemos en lo más común de la vida. Siempre entramos en conflictos éticos de si estamos haciendo bien, haciendo el mal. A veces conscientemente sabemos que estamos haciendo el mal y continuamos haciéndolo. Ya eso no es problema moral, ya eso es actitud propia ante un evento o circunstancia. Pero el problema moral es aquello donde nosotros sopesamos una balanza. ¿Qué debemos hacer? Si debemos inclinarnos hacia un lado o hacia el otro, hacia el bien o hacia el mal. O desde la perspectiva particular, ¿qué considerando nosotros el bien y qué considerando nosotros el mal? Por eso es que la conciencia moral no solo busca un criterio para juzgar nuestros actos, sino también el fundamento de nuestros juicios, de nuestras acciones, para ser calificadas como buenas o como malas. Aquí entra algo muy importante, que es el juicio de valor, que es un tipo de evaluación, análisis que hacemos muy particular sobre un evento, una situación que se esté produciendo. Es la opinión que nosotros emitimos sobre algo en específico. Gracias a la conciencia moral, los seres humanos somos capaces de aceptar y sentir los valores morales, tal cual, simple y llanamente eso. El problema moral es aquel que concatena la moral con la ética. Fíjense, hasta el momento nosotros hemos hablado mucho de la moral y de la ética, pero no del eslabón que los une. Este eslabón es el mundo moral, es el ambiente en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Es ese mundo, esa dimensión de la vida humana, donde nosotros actuamos, encaminamos nuestras acciones hacia el bien o hacia el mal, porque recuerden, como seres humanos tenemos 50% bueno, 50% malo. Nosotros no somos un dechado de virtudes, todos cometemos errores en un momento dado. Entonces, siempre vamos a estar sopesando esos niveles, el bien y el mal. Este mundo es propio del ser humano, por ser un ser racional. Es decir, este mundo moral es aquel en donde las acciones, las prácticas, costumbres pretenden estar orientadas hacia el bien, o por lo menos eso intentamos, desde nuestra perspectiva, de nuestra visión. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo se desarrolla este mundo moral? Ese mundo moral se desarrolla a través de las acciones. Recuerden que nosotros podemos hacer el bien o acciones que nos conduzcan al mal. Tenemos ese libre albedrío para accionar, para determinar. Y esa continua acción se convierte en hábitos. Hábitos buenos que se convierten en hábitos positivos y otros hábitos malos que se convierten en hábitos negativos. Los hábitos positivos son la virtud. Recuerden que la virtud es la máxima expresión de la ética. Y los negativos se convierten en vicios. Todo ese conjunto, todo ese esquema que les he explicado, determinan el carácter del ser humano. Ser humano somos todos, somos nosotros, somos el paciente, son nuestra familia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se produce el problema moral? El problema moral nosotros lo podemos asumir a través del conocimiento y con la libertad. A través de esos elementos se producen los actos humanos que conducen a actos morales. Simplemente la responsabilidad, es decir, la responsabilidad es el hecho de realizar algo. Ahora también está otro elemento, que son cuando los actos se producen sin conocimiento y sin libertad. Siguen siendo actos humanos. ¿Por qué? Porque lo realizaron seres humanos, pero desde un concepto totalmente amoral. Recuerden, la moralidad no es lo mismo que inmoralidad. Amoralidad es ausencia de moral. Inmoralidad es la aplicación de actos inmorales, o sea, que van en contra de la moralidad. Eso simplemente. Entonces recuerden siempre, la amoralidad no es lo mismo que inmoralidad. Son dos términos muy diferentes.
Hay muchos sistemas para evaluar y para valorar los problemas morales, pero el más aplicado es la jerarquía de los valores. Recuerden, tenemos un sistema de referencia moral que es algo totalmente ontológico porque depende del ser, del individuo, del hombre. Y de él se desprende el esbozo moral, y que es deontológico, que es a través del deber, y de la experiencia moral, que es a través de los objetivos que se proponga la persona. Es por ello que ese sistema de referencia moral, o sea, el foco, es el marco formal que constituye la ética, es decir, establece el deber ser, lo que nosotros debemos hacer en un momento dado. Desde ahí parte la jerarquización de esos valores. Este tiene una premisa ontológica que dice: el ser humano es una persona y en cuanto tal tiene dignidad y no tiene precio. O sea, es un ser íntegro. Tiene, una premisa ética que reza en tanto que las personas, todos los seres humanos son iguales y merecen la misma consideración y respeto. Estamos hablando de igualdad. Es por ello que yo, más allá que de la igualdad, yo voy a la equidad. ¿Por qué? Porque igualdad es proporcionarle lo mismo a todos por igual, valga la redundancia. Pero yo parto más de la equidad. La equidad es darle a cada quien lo que necesita. Porque de repente yo estoy dando a todos por igual, pero no todos tienen las mismas necesidades, no todos tienen las mismas características, no todos tienen las mismas querencias. Por ejemplo, yo en una sala de pacientes puedo tener un paciente que tiene dolor físico. Otro tiene el sufrimiento, que es un dolor espiritual. Otro tiene carencias afectivas. Otro tiene carencia de información. Otro está a la expectativa de lo que va a suceder, o sea, ansiedad. Entonces, yo a todos no los puedo tratar por igual. Yo a todos y cada uno tengo que darle un trato muy particular y muy personalizado. Por eso es que yo, más que de igualdad, yo hablo de equidad. Y llegamos a ese razonamiento ético. Tenemos la cabeza, el foco principal, que es el sistema de referencia, que establece el canon moral, el principio de igual consideración y respeto para todos los seres humanos. De ahí viene el esbozo moral, que son los principios éticos. Están divididos en dos niveles, recuerden, el público y el privado. El nivel público está representado por la no maleficencia, recuerden los principios de la ética, la no maleficencia y la justicia. Y el nivel 2, que es de carácter privado, está la autonomía y beneficencia. Y recuerden, se lo he dicho en varias oportunidades, cuando en un conflicto ético se presentan dos o más principios éticos en conflicto, siempre lo de carácter público van a prevalecer sobre carácter privado. ¿Por qué? Porque el carácter público es de uso mancomunado, comunitario. En cambio, el carácter privado prevalece sobre el ser humano, sobre la persona. Por ello es que se habla de autonomía y beneficencia. En cambio, lo de carácter público, lo generalizado, es la no maleficencia, que es no hacer el daño, y la justicia, que es la distribución equitativa de las cargas y beneficios. Todo ello conduce a la experiencia moral, que es la valoración de las consecuencias prácticas de todo este proceso. Cuando fuimos a la aplicación práctica, recuerden que lo vimos en tres grandes niveles. El nivel 1, los hechos; el nivel 2, los valores; y el nivel 3, los deberes. ¿Cómo comenzamos? A través del primer hecho se presenta el caso, se recoge toda la información y se aclaran las dudas que pudiesen generarse sobre él. Es decir, vamos a la fase previa. Hay un problema, aceptamos que hay un conflicto ético. Ahí vamos a comenzar a preparar el caso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recoger todas las impresiones, todos los elementos circunstanciales, vemos quiénes están involucrados, cómo están involucrados, de qué forma están involucrados, cuándo, cómo y dónde se involucraron. Y preparamos un informe. Vamos a la fase 2, que es los hechos. Presentamos ese informe, presentamos los hechos ante tal.
Ahí posteriormente vamos a establecer qué problemas éticos están inmersos y qué valores están implicados. Es decir, qué sucedió y en qué momento se ven imputados los valores éticos. Desarrollamos el problema como tal y establecemos la valoración del conflicto. Es decir, vemos cuáles son los valores que están desde el nivel 1, cuáles son los valores que están del nivel 2. Es decir, qué sucedió que se está afectando la maleficencia, la no maleficencia y la justicia, y si se está afectando la autonomía y la beneficencia. Y siempre recordemos que la no maleficencia y la justicia predomina sobre la autonomía y la beneficencia. Establecemos ese curso de acción, como se diría, y comenzamos a realizar la revisión de todos y cada uno de los elementos que están conformando ese caso. Llegamos al curso óptimo, donde comenzamos a sacar conclusiones y teorías. Esas conclusiones y teorías las sometemos a las pruebas de legalidad, es decir, vamos a determinar si realmente este rango determinado por la ley o está fuera de ley, está fuera de contexto. Si toda esta relación está dentro de la legalidad, le damos la prueba de publicidad. O sea, publicamos el veredicto, la sanción o lo que fuere posible. Se presenta un informe y se dice, el resultado es este. Públicamente sucedió esto y estas fueron las consecuencias y estos fueron los hechos que emanciparon esa situación. Eso es simplemente lo que se hace en la aplicación de los casos, de los problemas morales. Entonces recuerden, el mundo moral es todo donde nosotros nos desenvolvemos. Nuestras casas, la universidad, el trabajo, nuestra vivencia en la calle, todo eso representa el mundo moral. ¿Por qué? Porque el mundo moral es el que une la ética con los valores. Y recuerden que nosotros nos desarrollamos como seres humanos desde el punto de vista privado, íntimo, profesional, personal. Siempre nos desarrollamos entre el mundo de la ética y de los valores. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos una ética interna y tenemos unos valores prefijados. Pero la sociedad nos demanda un código de ética particular y nos demanda el ejercicio y el funcionamiento de algunos valores. Pero cuando vamos al rango y al campo profesional, la deontología nos establece el deber ser a través de nuestra profesionalización. Entonces, eso es lo que nosotros nos vincula a diario. Y como nos ponemos a ver, sí, nosotros a veces decimos, vamos a dejar la casa en la casa, el trabajo y la universidad en la universidad. Pero hay elementos mínimos, elementos que uno ve tan sutiles, tan suaves, que de una u otra forma te conducen a relacionarlo de una forma tan sutil que sin darte cuenta lo estás haciendo. Pero al final es eso. Estás relacionando los valores con todos los conceptos entre los cuales te estás desenvolviendo. Macarena Soto. Macarena. No está. Ibar. Aquí, profesor. Bien, Catalina. Catalina Flores. No está. Angie. Presente. Julián. Presente, profesor. Carmen. Presente, profe. Belén. 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 Nimsi. Presente, profe. Era.
Javiera tampoco. Emilia. Emilia, estoy viendo que está intentando conectarse, pero debe ser que tiene alguna dificultad, algún problema. Pero sí le he visto que se está intentando conectar. Paula. Paula. Presente, profe. Eso. Hija, silencio. Hola. Tranquila, Paula, no te preocupes. Disculpe, profe. Daniela. No te preocupes, hija, tranquila, no se preocupe, su hija. Gracias. Démele un abrazo a esa niña ahí. Daniela. No está. Estefanía. Estefanía. No. 400 lucas. Nicole. Bien, Nicole. Giselle. Presente, profesor. Eso. Evelyn. ¿Cómo? No. Catalina se incorporó. A ver. No, Catalina no se incorporó. Belén tampoco se incorporó. Daniela, Estefanía tampoco. El resto está presente. Perfecto, jóvenes. Entonces, comenzamos con la clase de hoy entonces, chicos. Profe, hola, disculpe. Oh, ¿qué pasó? Ah, Me fue la Belén, estoy lista. preguntando Sí, por ti, sí. sí, aquí estoy. Perdón. Ah, pero cuando te llamé no estabas. No, lo que pasa es Está que bien. no estoy en mi casa y tengo el internet súper lento y se me va como la señal. Ah, ok. No, tranquila, dale. No. Y donde Pero llegaron bien, los bien. mensajes que dijeron presente, dije, al profe pasó lista. Ah, viste. Ya Sí, es va. que está súper lento mi internet. Sí, estoy viendo aquí. Angie me respondió. Emilia no puede incorporarse aún, tiene problemas. Javiera también. Ah, Javiera se incorporó. ¿Dónde está Javiera? Sí, ya la veo aquí. Javiera. Ok. Bien. Entonces, esos son los mensajes Gracias, que... profe. No, tranquila, Belén. No te preocupes. Son los que ya veo por aquí. Perfecto. Entonces, comenzamos la clase. ¿Ven la lámina, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Eso. Bueno, chicos, cualquier cosa, me avisan. Si se detiene o algo, por favor, me avisan. No me vayan a dejar continuar si no ven la lámina. Mire que ahorita el internet tiene mucha falla por el clima que tenemos, hay mucha nubosidad. Entonces, jóvenes, el tema que nos corresponde hoy es responsabilidad profesional. Fíjense, la responsabilidad profesional no es más que la obligación de responder por nuestros actos y consecuencias que pudieran generar en un momento dado, bien sea pérdidas, daños o perjuicios. Recuerden que toda acción tiene una reacción. Todo lo que nosotros hagamos, bien o malo, tiene una consecuencia. Si son actitudes positivas, te dan beneplácito. Pero si son elementos negativos, te dan sanción, pena y conducta. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en este mundo, todo, por más pequeño que sea, siempre va a tener una reacción. Es como el efecto mariposa. Si una gota de agua cae en Japón, el efecto se va a sentir en Chile igualito, porque es el efecto mariposa.
Entonces, la responsabilidad profesional la tenemos todos y cada uno en el momento que estamos ejerciendo nuestros roles, bien sea en la clínica, bien sea en un hospital, bien sea en la calle, porque muchos de nosotros trabajamos también en las calles, en ambulancia, etcétera. Entonces, de la responsabilidad profesional no nos escapamos ninguno. Recuerden que la responsabilidad es el deber de cumplir un fin. La responsabilidad profesional es la obligación de responder por los actos y consecuencias que pudieran generar ese acto profesional. Hay tres grandes tipos de responsabilidades desde la parte profesional. Tenemos la responsabilidad penal, que es de carácter punitivo y requiere una sanción. Tenemos la responsabilidad civil, que es solo reparar la reparación del daño, resarcimiento económico, una disculpa pública, cualquiera de eso, pero no llega al acto sancionatorio como lo tiene la responsabilidad penal. Y la responsabilidad administrativa, que se desarrolla a través de una investigación sumaria o un sumario investigativo, y que eso podría condonarse a una responsabilidad, a un pago civil o a un pago penal. Ahora bien, recordemos siempre, el Consejo Internacional de Enfermería en 1953 establece el Código Internacional de Enfermería, el cual reza que es deber del profesional de enfermería promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento. Recordemos que la salud, la enfermedad, es propiamente algo físico. El sufrimiento es espiritual. Aquí, bueno, la enfermedad pudiese ser tanto física como espiritual. Recordemos que el concepto de salud es el equilibrio biopsicosocial del ser humano. Es decir, la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Cuando todo eso está en equilibrio, se puede decir que el ser humano goza de perfecta salud. Ahora bien, esto que dice promover la salud, prevenir la enfermedad, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento, es el actuar como profesional de enfermería. Es lo típico del profesional de enfermería. Y es por ello que hablamos de una responsabilidad penal que se realiza a través de un juzgado. Es esta la que se lleva a los tribunales de justicia a través de una demanda o querella criminal, donde hay una sanción si es probatoria, donde hay pago de prisión. ¿Por qué? Porque es penal. Cuando hablamos de responsabilidad civil, se hace a través de un juez civil. Igualmente por una querella o una denuncia o querella criminal. Pero simplemente lo que se habla es resarcir los daños, o sea, de reparar los daños, pero no llega a la penalización de un juzgado de justicia. Y está la responsabilidad administrativa, que se hace a través de un sumario administrativo por un dolo o culpa que se haya realizado. Ok. ¿Estamos claros? Ay, me regresé, perdón. Tenemos cómo es esa responsabilidad, a través de cómo se va formalizando. Fíjense, se produce la actuación de un profesional. Vamos a que la actuación fue negativa. Las causas pueden traducirse en un error, en una negligencia, en una fuerza mayor, en una imprevisibilidad, en un caso fortuito o una inobservancia de la ley. Pueden ser cualquiera o pueden ser todas al mismo tiempo. Es eso lo que se va a determinar en un tribunal de bioética y se va a señalar cuál es la estructura del sistema de responsabilidad que ya vimos anteriormente. Todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia. La causa que generó esa actuación profesional va a generar un efecto. Ahí se ve causa-efecto. Ese efecto, por ser algo negativo, se produce un daño que va a generar en su momento una responsabilidad. Es decir, la obligatoriedad de pagar por tal acto que se cometió. Eso a través de una demanda, bien sea a través de un tribunal civil o de un tribunal de justicia, se llega a una sentencia.
Si la sentencia es una responsabilidad civil, se repara el daño. Pero por el contrario, si es una responsabilidad penal, se paga con pena. Cuando hablamos de pena, es prisión. Recuerden, nosotros estamos sujetos al ejercicio de la enfermería, al código deontológico, y nuestras funciones están bien delimitadas. Por eso es que recuerden que la mala praxis no solo exige reparación del daño, también exige la penalización, es decir, la supresión de la libertad. Cualquier profesional de salud, llámese enfermero, médico, X, kinesiólogo, lo que sea, puede pagar prisión por una mala praxis. Por eso es tan importante que cuando nosotros lleguemos a un hospital, una clínica, o un servicio, a cualquier puesto de trabajo, primero nos informemos cuál es el alcance de trabajo en esa dependencia, porque recuerden que la magnitud de una clínica no es igual a la de un hospital. De un CEFAM no es igual a un SECOF, y un SECOF no es igual que un hospital. O sea, y los hospitales entre sí también tienen diversos niveles y diversas funciones. Entonces, cuando nosotros llegamos a un sitio, tenemos que primero informarnos, recoger la información toda necesaria para poder aplicar los cánones laborales, para poder nosotros ajustar ese sistema. Si es comunitario, si es hospitalario, si es preventivo, en fin, toda esa información para no llegar al caso de llegar a un caso de responsabilidad. La responsabilidad penal. La responsabilidad penal se fundamenta en la transgresión de la norma, en el daño social producido, que a veces va acompañado de daño particular, a veces no. A veces no es solo el daño particular, sino un daño general a una comunidad, a un grupo. Es por ello que las consecuencias de la acción es el castigo, simple y llanamente. La persona que impone al sujeto es por las razones de orden social. El derecho penal requiere proteger antes que nada determinados bienes vitales de la comunidad, por ejemplo, la vida, la salud, la propiedad, es decir, los llamados bienes jurídicos. La responsabilidad penal generalmente se aplica por vulneración de los derechos de un grupo, bien sea porque pusiste en riesgo la vida, pusiste en riesgo la salud, la propiedad o la libertad o cualquier otro que se pueda determinar como un bien jurídico. Es por ello que los elementos de la responsabilidad penal están basados en que se debe ejecutar una acción o incurrir en una omisión. Es decir, para que haya una responsabilidad penal, debe ejecutarse una acción o incurrir una omisión. Esta acción, lógico, genera un daño. Es preciso que no haya una autorización expresa o justificación legal para realizarla. Es decir, tú la realizaste, quisiste realizarla. Por impericia, por negligencia, ya lo vamos a ver más adelante, pero no hubo una autorización expresa para su aplicación. Y el hecho tiene que haberse ejecutado con dolo o culpa. Ya vamos a ver qué es dolo y qué es culpa, para que podamos justificar rápidamente lo que es la responsabilidad penal. Ahora bien, la responsabilidad civil. La responsabilidad civil puede hacerse de dos maneras. Primero, si es posible, se repara en identidad o en especie. Es decir, tú puedes pagar, puedes ser sancionado por una multa, por ejemplo, de tantas UTM, X, o en identidad puede ser una disculpa pública, donde tú públicamente tienes que decir, me equivoqué, juzgué, maltraté, desvaloricé a X persona en su condición de ser humano porque le hice esto y esto y esto, reconozco públicamente que cometí un error, me comprometo fielmente que no volverá a suceder. Eso es a lo que se refiere cuando dice reparar en identidad, donde tú reconoces públicamente, un acto público, que hiciste mal. Y en especie es cuando tú tienes que
reembolsar cierta cantidad de dinero por el producto de una multa o X. Y la otra manera, si no es posible, porque el daño causado no puede ser reparado de manera de volver al estado anterior, la reparación se hace por equivalencia. Es decir, es como, es por ejemplo, te prestaron un vehículo, lo chocaste, tienes que pagarlo como nuevo, porque el vehículo ya no tiene reparación. Entonces, si no llega a la magnitud de ser una responsabilidad penal, hay que reparar eso en equivalencia. O sea, es como decirlo, pagarlo doble o pagarlo triple. Depende de la magnitud de lo que esté sucediendo. Y si realmente no hay manera de devolverlo al estado anterior. Por ejemplo, si yo perjudico éticamente a una persona y esa persona considera que no es suficiente una reparación pública de identidad, está en el derecho de volver a reformular la demanda y sacarme dinero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su imagen ya no va a ser la misma ante el espectro público. Ya yo la dañé. Yo le dañé la imagen a esa persona. Y esa persona, por ejemplo, puede quedar vetada, puede quedar censurada por una comunidad, aunque no lo haya hecho. Recuerden que a veces la sociedad es muy severa al momento de emitir juicio y cánones. Es muy severa y no perdona. Entonces, están esos elementos ahí, entonces hay que pagarlo de nuevo. Hay que hacer una reacción desde cero. Los elementos de la responsabilidad civil. Señala que se realice un hecho o que se incurra una omisión que cause daño a otro, en su persona, en sus bienes o en otro derecho. Esa es la responsabilidad civil. Es decir, no es nada más que yo lo haga a una sola persona, sino a todos los elementos que se vieron involucrados en ese hecho. Que no esté autorizado para realizarla. Hay situaciones en que la ley autoriza o justifica expresamente la realización de un daño en una persona o los bienes de otro. Que la acción o la omisión se haya realizado con dolo o culpa. Regresamos a lo mismo y caemos por fin en qué es dolo y qué es culpa. Perdón. La culpa. La culpa es la ausencia de la debida conducta. Es decir, no actuaste y si actuaste, lo hiciste con exceso. Eso es lo que te dice la culpa. Mientras el dolo es la voluntad, la voluntad deliberada para delinquir. Es decir, lo hiciste con alevosía y premeditación. Esa es la diferencia de los dos. Pero vamos a centrarnos primero en lo que es la culpa. La culpa es la ausencia de la debida conducta. Siempre escuchamos, tal profesional fue negligente, fue imprudente, aplicó demasiada impericia en su acción. Y son tres elementos tan importantes y que a veces deliberadamente se utilizan, o mejor dicho, no deliberadamente, sino arbitrariamente, porque no se ubican en el concepto de cada uno. Por ejemplo, la negligencia es la acción de menos, es la falta de diligencia, la malicia, daños, cuidados indebidos, actuando de forma lícita. Es decir, cuando tú, teniendo el conocimiento, no lo aplicaste lo suficiente como para reparar esa situación que se estaba presentando. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el suficiente conocimiento para atender a una persona y no lo hacemos, estando dentro de nuestra área de labor. Eso es negligencia. Cuando teniendo el conocimiento, no lo aplicaste lo suficiente. En cambio, la imprudencia es actuar sin cordura, sin discernimiento, sensatez o buen juicio. Es decir, la acción del más. Es hacer más de lo que debemos hacer. Por ejemplo, ¿qué sería una imprudencia? Por ejemplo, un profesional de enfermería que se disponga a hacer una intervención quirúrgica. ¿Por qué no? Puede de tanto ver, tantos años estar en un quirófano, puede saber cuáles son los pasos a seguir,
intervención quirúrgica, por más sencilla que sea, pero no es nuestra área. Entonces, una persona que diga, sí, yo voy a hacer tal sutura porque yo lo he visto, yo lo sé hacer, sé cómo infiltrarlo, pero es que no es nuestra área. Y la aplicación se convierte en una imprudencia. Entonces, siempre recuerden, la negligencia es hacer menos de lo que nos corresponde y la imprudencia es sobrepasar los límites de nuestro ejercicio. Es hacer más de lo que nos corresponde. Y por tercero tenemos la impericia, que es la acción con desconocimiento, es la incapacidad técnica para el ejercicio de la profesión, ignorancia en el acto que se realiza. Es decir, yo voy a hacer un procedimiento desconociendo cómo se realiza tal procedimiento. Esto se vio hace, no recuerdo el tiempo preciso, pero por ejemplo, hubo una situación donde un profesional de enfermería hizo una incisión en la garganta de un paciente en la calle porque el paciente se atragantó. Y el enfermero quiso realizar una vía de escape respiratorio a través de la tráquea. O sea, y quiso hacer una traqueotomía. Realmente, eso es un acto médico. Ahí hay imprudencia, pero también hay impericia, porque lo hizo sin saber cómo se hacía. Recuerden que por ahí hay un conjunto de vasculonervioso bastante importante. Entonces, requiere atención. Es por ello que nosotros, hay algo muy importante, chicos, ténganlo en cuenta. Cuando a nosotros se nos presenta un suceso en la calle, tenemos que ser muy previsivos, porque recuerden que la ley en ese momento puede jugarnos más que a favor, en contra. Entonces, yo sé que ahí entramos en un conflicto ético muy grande, porque en la calle nosotros decimos, porque yo soy profesional de enfermería y yo sé hacerlo, yo sé reanimar a esa persona, yo puedo sacar a esa persona, pero también recuerden el código deontológico donde te dicen que tú debes limitar tu servicio y tus funciones al área que está determinada en tu jurisdicción propiamente. Y la calle no es jurisdicción de ninguno de nosotros. Entonces, ahí caemos en un conflicto ético donde decimos, le aplicamos lo que sabemos hacer o lo dejamos morir. Que Dios me guarde, nunca me ha sucedido, pero yo creo que es una situación bastante difícil. Entonces, es bastante complicado, a diferencia de los chicos que trabajan como paramédicos en la ambulancia, donde la ley los ampara, porque lógico, ellos son la primera línea de defensa. Entonces, ellos están autorizados para realizar ciertas maniobras que son los auxilios básicos, los auxilios primarios, los primeros auxilios, pues, como se conoce. Entonces, recuerden algo, la culpa es algo muy importante porque la culpa es penalizada. No vamos nada más a la parte, a la jurisprudencia civil, no. Esto va a la jurisprudencia judicial. La negligencia porque tú sabías hacerlo y no lo hiciste, o lo hiciste en déficit. La imprudencia porque abordaste un terreno que no te corresponde, hiciste de más. Y la impericia porque lo hiciste sin conocer lo que estabas haciendo, lo hiciste porque tú viste que lo podías hacer, viste un programa o X circunstancia y tú quisiste hacerlo, pero no debiste porque no tenías la suficiente acreditación para realizarlo. Si sienten que se están confundiendo algunos de los términos, por favor me dicen para yo volverlo a repetir. Pero la culpa es ausencia de la debida conducta cuando la negligencia se hace menos de lo que estamos capacitados, la imprudencia cuando hacemos más de nuestra área de jurisprudencia y la impericia cuando actuamos con desconocimiento. Esos tres elementos se diferencian por esos puntos, pero pertenecen a la culpa. Ahora vamos al dolo. El dolo es la voluntad deliberada para delinquir. ¿Ok? El dolo, yo sé
que estoy cometiendo una falta. Simplemente, yo sé que estoy actuando mal. La culpa puede decir, bueno, de repente fue como un momento de locura. Vamos a llamarlo de una u otra forma. Fue un momento de locura, pero sucedió. En cambio, el dolo es deliberado. Lo hice consciente de que estoy haciendo mal. Ahí tenemos el dolo civil y el dolo penal. El dolo civil es maquinación, engaño, ocultar riesgo para que el enfermo no se vaya con otro profesional. O sea, aquí sabemos que estamos haciendo mal, pero hasta cierto punto es como estirar la soga y volverla a recoger. Ahora, el dolo penal es cuando hay una clara intención de dañar. Por ejemplo, el dolo penal sería: ese paciente me cae mal y aprovecho que está recibiendo una infusión y le inyecto, por ejemplo, 5 cc de aceite comestible. Yo sé que con la mínima dosis ya el paciente está listo. Pero yo, para asegurarme, le voy a meter 5 cc. Ahí hay un dolo penal totalmente, porque lo estoy haciendo totalmente con intencionalidad. Ahí no es que estoy haciéndolo con más, ni con menos, ni con desconocimiento. Lo estoy haciendo porque quiero hacerlo, porque quiero que ese paciente se muera. Entonces, ahí se convierte en dolo penal. La culpa entonces puede ser desde un concepto de omisión, pero el dolo es de un efecto voluntario. Yo quiero hacer el mal. ¿Ok? Entonces, esas son las dos partes que determina la responsabilidad, tanto la civil como la penal, la culpa y el dolo. ¿Cómo evitar la responsabilidad profesional de esta perspectiva? Primero, a través de un trato cordial, afable y respetuoso con el paciente y su familia, porque así ellos nos van a dar la información que nosotros necesitamos para no cometer una imprudencia. El uso de protocolo apoyado en sociedades científicas o colegios profesionales, es decir, responder con ciencia y con conciencia. Explicar detalladamente los riesgos y efectos secundarios del tratamiento, no omitir y ser fiel a nuestros preceptos. Trabajar mediante objetivos, mediano, corto o largo alcance, pero trabajar con objetivos. Utilizar el consentimiento informado, no engañar a la persona, que la persona esté consciente de lo que nosotros vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Prestar atención segura y competente de acuerdo a los estándares legales, es decir, trabajar bajo el marco legal en los cuales nosotros nos sustentamos. Practicar la asistencia de manera de salvaguardar los derechos del paciente. Siempre el derecho del paciente prevalece sobre cualquier situación. Y evitar la violación de los derechos del paciente y de otras leyes, precisamente para nosotros actuar sobre esos estándares legales que anteriormente les mencioné. La diferencia entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal tenemos que la civil solo importa que el hecho haya causado un daño. En la penal, el hecho no tiene que encontrarse tipificado, o sea, tiene que estar incluido en el catálogo de tipos penales, porque la penalización está muy, muy caracterizada. La civil se responde por dolo o por culpa y la consecuencia es la misma, la obligación de indemnizar solamente. Ahora, la penal se responde por los hechos dolosos y solo excepcionalmente por las culpas, en virtud de un texto expreso. Es decir, la civil tú pagas por las dos, pero en la penal solo pagas por el doloso y raramente por la culpa. ¿Por qué? Porque la culpa no es intencional. Aunque hasta cierto punto sí es intencional, pero si la ley lo plantea así, respetamos la ley. Ahora, el dolo sí es intencional. La responsabilidad civil se responde por los hechos propios y si la ley excepcionalmente lo establece por los hechos ajenos. En cambio, la penal, la responsabilidad es personalística. Nunca se responde por otra persona, sino por lo que tú hiciste. Entonces, la civil, tú respondes por lo que hiciste tú y por lo que hizo otra persona. En cambio, la penal es por lo que solo hiciste tú, no otra persona. La responsabilidad civil es la obligación de indemnizar, pero la penal, la obligación es de sufrir una pena condenatoria. Es así como llegamos a la tercera responsabilidad, que es la administrativa.
Todos nosotros tenemos un rol administrativo que cumplir. Como profesional de enfermería, como enfermero universitario, tenemos un acto sanitario, un acto docente, un acto administrativo y un acto investigativo. Aquí tenemos la responsabilidad administrativa, que es la infracción a las obligaciones y deberes de parte de un funcionario del sector público y por lo cual será sancionado disciplinariamente, lo cual puede ser acreditado mediante dos mecanismos. Uno, a través de una investigación sumaria, que son ya a través de los acontecimientos menos graves. Esto dura una porción de tiempo más reducido y no tiene una consecuencia tan abierta. A diferencia que se abre un sumario administrativo es porque ya los hechos son de mayor gravedad, son considerados generalmente por el jefe superior de la institución, el CEREMI o el director del servicio. Es una investigación administrativa donde debemos probar primero la existencia de una infracción, la naturaleza, la calidad, el tipo de infracción, si es un dolo, si es una culpa, todo. La participación, quién o quiénes participaron, bajo qué situaciones y bajo qué momentos se produjo. Si fue uno, si fueron dos, si fueron tres, si fueron cuatro profesionales. Y la culpabilidad de todos y cada uno. Porque pueden haber participado cuatro profesionales, pero la culpabilidad es directamente de dos. Y los otros dos fueron omniscientes solamente. Entonces, todo ello tenemos que probar para que se pueda abrir una investigación investigativa y esa investigación determine si simplemente se satisface con una investigación sumaria o un sumario administrativo. Pero siempre tengamos en cuenta que bien sea uno o el otro, los dos pueden conducir a una pena, a una sanción, a una restricción. Cuando hablo de restricción, es restricción de libertad. Ahora, la responsabilidad administrativa tiene mucho aspecto. O sea, es como más tediosa al determinarlo, porque ya entra un tribunal civil, un tribunal legal, ellos se reúnen, ellos dialogan y tratan, a través de esa investigación administrativa, determinar cuáles fueron los hechos, la magnitud de los hechos y las consecuencias de esos hechos y hacia dónde se inclina, si va a ser de la estructura penal o de la estructura civil. Pero la responsabilidad administrativa es algo muy importante porque recuerden que nosotros trabajamos con seres humanos. Ya eso es administración de los recursos humanos. Trabajamos con dinero, porque no es que nos van a decir, tienes una partida de yo no sé cuántos millones de pesos, no. Pero cuando a ti te dan a tu subordinación y a tu responsabilidad una institución de salud, esa institución hay inversión. Y ahí estamos hablando de dinero. Entonces, todo eso está inmerso en el cúmulo de responsabilidad administrativa que nosotros tenemos a nuestro cargo. Aunque sea un servicio pequeño, aunque sea el servicio donde está el técnico y otra persona más, aún así ya tú tienes responsabilidad administrativa y por ello te pueden levantar una investigación sumaria o un sumario administrativo. Fíjense, por más pequeño que sea. Ahora bien, el Código Sanitario. El Código Sanitario es el cuerpo legal que reglamenta el ejercicio de la profesión de medicina y otros fines. Entre esta última se encuentra la enfermería, por ser una profesión relacionada con la conservación y restablecimiento de la salud. Las infracciones a sus normas tienen una sanción meramente administrativa y no penales, y en consecuencia no se aplican por tribunales de justicia, sino por las autoridades administrativas de salud. El Código Sanitario nos ampara siempre y cuando sea de la responsabilidad civil. Pero cuando ya trasciende la barrera de lo civil a lo penal, ya entra en una jurisprudencia totalmente judicial. Entonces, fíjense que hay una línea muy tenue, muy suave, muy sensible entre lo penal, entre lo civil y lo penal. Lo civil fácilmente puede pasar a lo penal. Lo administrativo puede pasar a lo civil y a lo penal. Ahora, la penal es penal. No es que
No, después que pasó por un tribunal se determinó que no es penal sino civil. No, 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 eso no se da. ¿Ve? Recuerden siempre, una responsabilidad civil se puede traducir a una responsabilidad penal. Una administrativa se puede traducir en una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. Pero la penal siempre se va a mantener como transgresión de la ley y del ejercicio. Y eso requiere una sanción, una pena. Es decir, cumplimiento de cárcel. Entonces, de esa manera es que se va a pagar esos elementos. Ahora bien, para el cierre, una reflexión. La responsabilidad es el precio de la libertad. Nosotros, chicos, cuando estamos en un servicio, cuando tenemos vidas a nuestro cargo, debemos ser responsables con nuestros actos, porque de ellos va a depender nuestra estabilidad, nuestra identidad y sobre todo la de nuestra familia. Porque recuerden que como nosotros como seres humanos no estamos aislados, nosotros tenemos una familia que nos espera en casa. Entonces, todo lo que nosotros hagamos va a repercutir sobre ello. Es por ello que tratemos de trabajar con mucha responsabilidad. Estemos en cuenta cuáles son nuestros alcances, cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestras responsabilidades, cómo cumplirlas, cuándo y dónde, en qué momento. Tenemos que estar pendientes de nuestros actos, ser responsables y consecuentes de nuestros actos, estar conscientes que todo acto todo tiene un efecto, toda acción tiene una reacción. En este mundo, todo lo que nosotros hagamos tiene una respuesta. Si es algo positivo, vamos a obtener una respuesta positiva. Pero si es algo negativo, perdón, vamos a tener una respuesta negativa. Entonces, tratemos de hacerlo todo bien para que no caigamos en la negligencia por no hacer lo que debíamos hacer cuando estábamos preparados para hacerlo, en una imprudencia cuando tratamos de hacer más de lo que nos corresponde, porque bien nosotros nos creemos dioses y que somos lo máximo del mundo, cosa que es falso. Entonces, caemos en imprudencia y la impericia cuando no sabemos lo que estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo porque nos dicen que tenemos que hacerlo. Y ahí, ¿quién juega un papel muy importante? La acreditación. Entonces, por eso nosotros tenemos que prepararnos para hacer bien nuestro trabajo y no corramos ninguna de estas corrientes y de estas posibles eh, penalidades que existen en el medio bioético. Recuerden que la bioética es muy sensible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida, del razonamiento biológico en relación al comportamiento humano frente al ejercicio profesional. Entonces, debemos estar muy claros en eso y muy pendientes. Y siempre recuerden, cuando trabajamos en equipo, tenemos que ser vigilantes de nuestros actos, pero también de nuestros compañeros. Porque fíjense, la pena civil se paga en consecuencia del ajeno. La penal no, la penal es si tú cometiste un error, pero la civil es si alguien que estaba contigo cometió la pena, tú también estás en el deber de resarcir los daños. Entonces, fíjense cómo es importante nosotros estar pendientes de que nuestros compañeros también lo estén haciendo bien. Y cuando algún compañero nos haga una observación y te diga, oye, ¿tú no crees que en vez de hacer eso podríamos hacerlo de esta manera? No se pongan necios, no se pongan absurdos. O sea, reconozcamos que nos podemos equivocar y que otra persona nos puede venir a hacer entrar en la línea. Porque de repente nosotros consideramos que lo estamos haciendo bien, cuando realmente estamos cometiendo errores y lo estamos haciendo mal. Y si viene otra persona y nos dice que lo estamos haciendo mal, vamos a escucharlo y razonemos. Y si esa persona tiene la razón, vamos a dar la razón. Y si no la tiene, de forma muy educada le decimos, mira, no tienes la razón por esto, esto y lo otro. Pero cuando la tenga, oye, muchas gracias por hacerme entrar en razón. A ninguno de nosotros se nos va a caer nada por aceptar que estamos equivocados. Somos seres humanos y recuerden que de los errores aprendemos, de las experiencias aprendemos y de nosotros mismos nos fortalecemos. ¿Ok? Entonces, siempre adelante con esa situación, mis hijos. De esta forma, ¿qué más me han dicho aquí? Más ninguno.
Bueno, de esta forma, chicos, les termino la clase hoy de responsabilidad. Ya esta clase, de repente ustedes dirán, oye, cerró muy violentamente porque vieron que se trancó de repente. No, no, no. Lo que pasa es que ahí vienen ahora los elementos que vamos a discutir en los siguientes foros. Ya va. Denme un minuto para ver algo. Carmen la veo aquí. Giselle, Ibar, Javiera, Julián, Nicole y Paula. Los que terminaron la clase, deben marcarlos aquí. Carmen, Julián, Ibar, Javiera, Nicole y Paula. Fueron los que terminaron la clase. Yo les dije que en cualquier momento yo podía pasar lista y en cualquier momento la podía verificar. ¿Ok? Entonces, no quiero malos entendidos. Y cuando comencé, habían más o menos, cuando pasé la lista estaban la mayoría y ahora veo que decrecieron otra vez. Bueno. Entonces, mis hijos, recuerden, por favor, prepárense bien con esos foros de la semana que viene y de la subsiguiente. Yo espero mucho. Dime, Giselle. Disculpe, es que estaba escuchando la clase, pero ¿por qué nombró al último gente? No, porque fueron los que cerraron la clase. Ah, ya dije, ¿qué onda? Sí, Ya. no, ya yo pasé la lista, pero me llama la Ok. atención que después que estaban casi todos, ¿Mm? ahora me quedan 8 nada más. Ah, ok, profesor. Entonces, por eso yo les dije, yo les voy a pasar la lista y la voy a confirmar en cualquier otro momento. Pero me llama la atención eso, que después que estaban tanto, ahora me quedan menos. Entonces, bueno, Sí. sí, por eso lo hice, Giselle, pero tranquila que tú estás bien. Gracias. Tranquila. Entonces, chicos, mire, de verdad yo espero mucho de ustedes con el foro. Sé que van a participar. Ya la nota es de ustedes. No es que, profesor, ayúdeme con esto porque yo voy a hacer esto. No. Lo que ustedes hacen ahí es lo que yo voy a evaluar. La magnitud y la calidad de los comentarios que hagan, eso es lo que va a representar su nota. Yo sé que ustedes son buenos, tienen excelente nota. Por favor, no las vayan a votar. Yo no quiero que ninguno me llegue ni siquiera 5, porque ustedes son muy buenos y las notas que traen son excelentes. Entonces, de verdad, tengo muchas aspiraciones con ustedes y de verdad espero que salgan muy bien. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, estoy abierto al diálogo. ¿Tienen alguna duda o todo está bien? Profe, yo tengo una duda. Dime, Nicole. Es que yo había entendido que el debate iba a ser como en clase, pero al decir que Sí. foro, uno tiene que ir escribir algo en el foro o No, en el foro. porque ustedes van a participar en clase. Es como un tipo de debate, ¿ok? No es que van a escribir nada, no. Ustedes aquí me van a debatir el tema. Yo nada más voy a servir de árbitro, es decir, yo voy a dar la apertura de la clase y no participo más, a menos que me estén tergiversando una idea y yo tenga que rescatarla o se esté deslindando los temas. Simplemente eso. Pero yo no voy a participar, son ustedes los que van a decir, a mí, por ejemplo, el aborto, yo considero que es esto porque yo leí tal cosa y tal cosa en fulano. Viene otro y le dice, bueno, hasta cierto punto yo estoy de acuerdo, pero desde la perspectiva de lo que yo leí, tal cosa, y desde mi convicción como profesional, considero que el aborto es esto y esto, estoy a favor, estoy en contra, X. Después vamos al otro punto, o lo pueden, o sea, yo quiero que la dinámica salga de ustedes, que ustedes se desarrollen y que respeten las ideas y las posiciones opuestas. Si yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Carmen, yo digo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Carmen por esto y esto y esto, pero no decir,
Carmen no sabe, Carmen esto, Carmen... No voy a atacar a Carmen porque simplemente no estoy de acuerdo con la idea de ella. No, no, no. Simplemente, no, yo respeto la posición de Carmen, pero de acuerdo a lo que yo leí, el aborto es esto, esto y esto, y es penalizado por esto, esto y esto. Por eso yo necesito que todos ustedes se preparen en los temas para que puedan discutirlo desde una perspectiva científica. No es que porque yo escuché, vi las noticias, porque yo vi que en Perú sucedió esto, que en Chile, en Ecuador esto, y aquí en Chile tiene que suceder. No, 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 no. Yo quiero es con basamento científico, con estudios realizados. ¿Ok? Entonces, por eso quiero que se preparen y todos participen. Ninguno me va a decir, no, que yo voy a escribir esto, lo otro. No, 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 nada de escribir. Todos van a participar y es con cámara para yo ver quiénes están participando. Bien. Claro, Nicole. Profe, la otra consulta. Dime, dime. Disculpe. No la que tú quieras, no la que tú quieras. En mi caso, con los temas planteados, yo tengo una posición religiosa. ¿Uno puede tener una base Por de religiosa? supuesto, por supuesto, porque aquí estamos precisamente para discutir todo. ¿Ve? Y aquí todos estamos en el deber de respetar tu postura, siempre y cuando tú no enarboles fuera de la norma, fuera del contexto. ¿Ok? Ya, Tú profe, pones gracias. tú Profe, pones tu postura y el deber de todos nosotros respetarla. Si estamos de acuerdo, bien. Y si no estamos de acuerdo, oye, Nicole, no estoy de acuerdo con tu postura por esto, esto y lo otro, pero de un marco totalmente de respeto. El que me diga algo contrario, el que le falta el respeto a otro compañero, está automáticamente fuera del foro y tiene uno en la evaluación. Dime, Paula. ¿qué pasa con los que tenemos turno ese día? Ay, dale un momentico habla con tus compañeros. Si no puedes permanecer la hora, perfecto, pero por lo menos trata de, aunque fuera una media hora y participa. Yo sé Ya, que hay casos, hay momentos que son difíciles. Entonces tú a través del chat, para que no interrumpas la actividad, después que tú participes y discutas con tus compañeros y eso, tú me pasas, profe, estoy en turno, necesito desconectarme. Y te quedas nada más escuchando. bueno, No profe, apagar la cámara, pero por lo menos que yo vea que ustedes participaron. ya, Yo sé que gracias. ustedes están de turno, yo sé que ustedes están de turno, y por eso no te lo voy a poner que tiene que ser ferro y flexible. No, 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 porque yo sé que ustedes están trabajando. Pero participen, no me dejen por fuera, porque entonces me obligan a aplazarlo y de verdad que no es mi intención. Jamás he aplazado a un estudiante, le he dado opción, pero si me obligan no puedo hacer nada. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa usted me avisa. Profe, recuerda, estoy en clase, perdón, estoy en turno, de repente me voy a conectar o me desconecto, o de repente voy a participar, pero enciendo la cámara para que usted me vea un momentico y después la apago, pero que yo lo vea, que ustedes están en actividad y vea que ustedes tienen el compromiso con la cátedra. Para mí eso es importante. ¿Ok? Bueno, profe, gracias. Chévere, Paula. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Veo que no. De todas formas, cualquier cosa, si se les presenta alguna duda, chicos, yo estoy abierto al diálogo, me pasan un correo a la brevedad posible, yo se los respondo y le aclaro la duda que puedan tener. Por el momento, ¿alguien Profe, más me iba una a decir algo? consulta. Dime, Belén. Le podemos mandar correo, ¿cierto? Para ver si tenemos Claro, alguna duda. claro, sí, sí, por eso le estoy diciendo, cualquier cosa, yo Ya. estoy abierto al diálogo, me pasan un correo, me dicen, profe, me confundí con tal cosa, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo me dirijo al grupo? No, no, cualquier cosa, escríbanme, que de repente no a cada 10 minutos voy a estar revisando el correo, porque eso es mentira, pero de repente un ratico al día yo lo reviso y les respondo, ¿ok? No los voy a dejar en el aire, pero cualquier duda, por más pequeña, por más insignificante que ustedes consideren que sea, me la hacen llegar porque de repente esa insignificancia marca la diferencia de nota en ustedes. ¿Ok? Entonces, estoy abierto al diálogo. Comuníquense conmigo y resolvemos la situación. Bien. Bueno, chicos, si no hay más nada que agregar, me despido de ustedes, deseándole la mejor semana del mundo, que estén bien,
Cúbranse del frío que está bastante fuerte. Nos estamos enfrentando a un invierno bastante severo. Cuiden a su familia. Los que estén trabajando, que sea productivo. Dime, Ibar. ¿Me regala 5 minutos, profe? Que necesito conversar una cosita con usted. Dale. Te queda después de clase y conversamos, Sí, no hay sí. problema. Sí, no hay problema. Claro. Entonces, chicos, que estén bien, pasen una excelente semana, que todo les fluya y la bendición para todos ustedes y su familia. Cualquier cosa, estoy abierto al diálogo, me escriben y nos comunicamos. Que Dios los bendiga y que estén bien. Feliz tarde. Gracias, Gracias, profe, que esté profesor, bien igual para igual. usted. Chao, profe, que esté bien, Gracias, cuídese. igual. Chao. Chao, profe, Cuídense. muchas gracias, que esté muy bien.